En realidad nos hemos reunido esta tarde aquí por el roce de dos fechas que apenas se rozan, parecen tocarse y en el sentimiento, la sensibilidad de nosotros pues terminan fundiéndose. El 19 de mayo y el 15 de mayo. 19 de mayo, la muerte de Martí; 15 de mayo, la muerte de Gastón Baquero. No solo el rozamiento de estas dos fechas vincula a Gastón Baquero con Martí, sino aquella especial sensibilidad que creó la generación en la que se instala la obra y la poesía de Gastón Baquero, la generación de Orígenes, que se acercó a la figura de Martí de una manera inusitada, excepcional y pocas veces repetidas. Allí Martí no es el Martí altisonante, no es el Martí convertido en consigna, no es el Martí utilizado por unos y por otros, sino hay una esencialidad, hay una búsqueda profunda de la palabra y el signo martiano. Pocas veces, no creo que nunca más se haya repetido, la figura de Martí alcanzó tan alto grado de luminosidad como el Martí que fue abordado por los poetas origenistas y en particular por Gastón Baquero y por José Lezama Lima. Gastón Baquero vivió en estado de poesía, vivió en estado poético, lo que no quiere decir de ninguna manera que fuera lo que podríamos, por simplificar, un poeta profesional, un poeta público incluso. El trato de Gastón Baquero con la poesía siempre fue un trato íntimo, personal y poco llamado a la multitud y poco llamado a la tribuna pública. Gastón Baquero publica sus primeros poemas muy jóvenes, muy joven aún, y luego, a lo largo de varias décadas, no se sabe más de la escritura poética de Gastón, que está en esos momentos, en esos años, dedicados a otra zona de su vida a la que se ha referido quienes me han antecedido, que se ha en torno al periodismo. En torno al periodismo, como ustedes saben, fue el jefe de redacción, de hecho prácticamente el director, el gran hacedor del diario de la Marina, prácticamente hasta su clausura, en el año 59, que es el año en que Gastón Baquero marcha al exilio. Premonitorio, sabio, como siempre fue Gastón, cuando muchos, la gran mayoría, la inmensa mayoría, no preveíamos, no teníamos conciencia de lo que se nos venía encima. Gastón Baquero lo vio y de manera callada y discreta abandonó la isla y se instaló en España. Una España que estuvo siempre muy cercana a Gastón, no solamente por las querencias a las que se ha referido Ángel, literarias y personales, sino porque Gastón Baquero, en esa multiplicidad de personalidades que coincidían en él, Gastón Baquero fue un gran gestor de la vida literaria española más allá de los mares. Él hizo posible, Gastón Baquero, en el Diario de la Marina, el conocimiento y el reconocimiento de los poetas contemporáneos españoles, de los poetas del 27, desde su tribuna en el Diario de la Marina y por las influencias que movía en la isla. Muchos poetas coetáneos, españoles coetáneos de Baquero, recibieron en un momento en que la literatura, la economía y la sociedad española era en extremo dificultosa, recibieron el aliento, la ayuda y el entusiasmo de Gastón Baquero como gestor cultural en la Cuba de la década del 50. Paradójicamente, y porque así son las circunstancias, efectivamente, en el año 59 Gastón Baquero se residencia en Madrid y con el sino de los exiliados, de los expatriados, Gastón Baquero es recibido prácticamente en silencio, es prácticamente desconocido, salvo un par de figuras que de los que Gastón siempre señaló como aquellos que le habían abierto las puertas en España. Para los demás fue silencio.
fue silencio, como Gastón Baquero. Y me callo de otras circunstancias en las relaciones entre Gastón y la España política y la España literaria, la España cultural, que en algún momento Gastón me confiara en un plano absolutamente íntimo y sin el menor deseo de dar publicidad a aquellas cosas, porque entre otras virtudes Gastón Baquero tenía la de la discreción, y no solo la discreción, sino de vivir sin rencores. Jamás lo vi mirar hacia atrás con ira, jamás lo vi mirar hacia atrás con ira, y muchas razones tenía para ello. Y Gastón se instala con esa discreción que siempre le fue natural hasta el momento de su muerte, haciendo labores, viviendo de labores de colaboración cultural y periodísticas en España. Y por donde quiera que pasó, los nuevos amigos, las nuevas querencias que Gastón adquiría en su trato, pienso en la agencia EFE, por ejemplo, o pienso en Cultura Hispánica, donde Gastón hacía las dos revistas principales que se hacían allí, Mundo Hispánico. Habría que rastrear alguna vez los heterónimos con que Gastón firmaba la infinidad de artículos de todo tipo que aparecían en Mundo Hispánico, con los nombres más increíbles y más imaginativos con que Gastón firmaba las colaboraciones de aquellas Poesía Hispánica y Mundo Hispánico. Y en la agencia EFE era legendario el trabajo de Gastón Baquero cuando se sentaba ante el Telex y comenzaban a recibir noticias de todo tipo en las lenguas, en inglés o en francés, y Gastón Baquero sencillamente se sentaba e inmediatamente entregaba directamente y prácticamente sin revisar las versiones de aquello, y además con la generosidad con que compartía aquel trabajo, aquellas actividades con los jóvenes compañeros de la agencia EFE. Pero además Gastón vivía otra vida, vivía una vida más oculta, más íntima, más secreta, decía Ángel, y efectivamente era el Gastón poeta, que era una vida íntima, secreta, y que rehuía con absoluta voluntad sincera todo tipo de reconocimiento y todo tipo de efluvio proveniente del exterior. Gastón vivía convencido, y no voy a decir que viviera convencido de la excelencia de su poesía. Gastón vivía convencido de la realidad de su poesía, del ser de su poesía, sin que jamás se oyese en él ninguna reafirmación ni convicción exagerada de los valores de ella, y sí algo que decías, que comentabas tú, cómo Gastón se distanciaba de aquellos que se acercaban justamente con elogios, a su entender de Gastón, desmedidos, y que poco tenían que ver con la manera en que él se trataba con la poesía. En este contexto me gustaría también resaltar y subrayar algo que también se ha dicho, que era la generosidad de Gastón Baquero, extremadamente generoso con los jóvenes. Si con algún sector de la vida pública española Gastón pudo congeniar, fue justamente con los jóvenes, pero no solamente con los jóvenes españoles, sino con los jóvenes cubanos. Los jóvenes cubanos que tocaban a su puerta, sin importar si llegaban de la isla y regresaban a la isla, si se quedaban en España, sin importarles en absoluto el destino de la vida política de esos jóvenes, si llegaban armados y con la tarjeta de presentación de la poesía, Gastón abría sus puertas y escribió en el pórtico de Poemas Invisibles unas hermosísimas palabras a aquellos pinos nuevos que llegaban a su puerta, más allá de las fronteras del mar que podía abrazar a estos muchachos. Generoso Gastón, me gustaría, generoso y discreto. Me gustaría subrayar solamente 3 puntos, porque muchas cosas importantes y esenciales se han dicho de la vida, de la biografía de Gastón. A mí 3 puntos. Uno, que tiene que ver la manera en que Gastón vivía desde su piel, en que Gastón vivía desde su piel, quiero decir desde la piel mestiza. Gastón era mestizo y se gozaba
y se preciaba de esa identidad suya, porque sabía que precisamente en el mestizaje se encontraba esa suerte de secreción de lo mejor de las distintas formas en que el hombre se ha producido. Precisamente en el mestizo hay una esencia que allí se consagra. Y en este sentido, Gastón pertenece a esa estrella de 5 puntas de la gran poesía cubana escrita por mestizos. Estoy pensando en Botti, Regino Botti, estoy pensando en Poveda, estoy pensando en Regino Pedroso y estoy pensando en Nicolás Guillén. La quinta punta de esa estrella es Gastón Vaquero. Es una constelación de grandes, extraordinarios poetas cubanos del que Gastón fue justamente el último de sus grandes representantes. Hay artículos, hay de hecho un libro prácticamente dedicado a sus reflexiones y meditaciones en torno a esa caldera, se refería él a la caldera cubana, donde establece deja fijas sus reflexiones en torno a este problema. Por cierto, la única discrepancia de Gastón era con Nicolás Guillén, aparte de las políticas obviamente, era que a Gastón no le gustaba el tratamiento literario que en algunas de las zonas de la poesía de Guillén se daba al negro o al mestizo, porque creía que aquello era una, no voy a decir manipulación, pero que era un trato donde él consideraba que no aparecía y no evidenciaba los verdaderos valores de ese sector de la población cubana. Algo en lo que coincidía con Langton Hughes, el poeta negro norteamericano, que ya había escrito a Nicolás Guillén en los años 30 advirtiéndole del peligro de los motivos del son, que estaba muy bien los motivos, pero había un peligro en la continuidad de ese tipo de acercamiento al problema racial en Cuba. El otro elemento esencialmente poético al que me quiero referir es el hecho de que Gastón Vaquero pertenece a esa extraña, singular minoría en el mundo de la poesía universal, que es el poeta que prácticamente se consagra con un poema. Si Gastón Vaquero únicamente hubiese escrito las palabras escritas en la arena, solamente de un niño por un inocente, ese poema habría bastado para situarlo prácticamente en la cima de la poesía cubana, entre los momentos más extraordinarios de la poesía hispanoamericana y en un lugar de culto especial en la poesía escrita en español. Esto es realmente singular. Esto es no voy a hablar de estar dotado, de estar tocado por los dioses, pero lo que sí revela, sin duda, es una sensibilidad especial, una sensibilidad no innata, sino la sensibilidad de un niño que se ha abierto, el niño Gastón Vaquero que se ha abierto al mundo con unos ojos especiales, mira, lee, transcribe la realidad de una manera singular, y esa manera singular les revela formas y maneras de esa realidad que es única y que él trasplanta al poema, y que se da ese milagro extraño y raro allí con un poema versicular enorme a la manera de los grandes poemas de Eliot, solo que Eliot los escribió con mucha mayor edad y ya siendo un poeta totalmente formado. Gastón entrega ese extraordinario poema que ya les digo, y es algo extraordinario, es algo que realmente en el caso cubano es prácticamente único. En el caso hispanoamericano serían muy contados y me costaría trabajo encontrar un poeta entre los grandes poetas hispanoamericanos que ha habido, que con un gran poema, un poema inicial prácticamente, saliendo prácticamente de la adolescencia, únicamente tendríamos que pensar en un Rimbaud.